Mi nombre es Lizeth Noriega. El tema que me correspondió fue la Nueva Granada y la aparición de los partidos políticos. Bueno, la República de la Nueva Granada se estableció en el año 1832 y estaba conformada por las provincias centrales, Ecuador y Panamá. Este nombre se mantuvo hasta el año 1858. La nueva constitución se estableció en el año 1832, generando cambios en la constitución de Cúcuta, que era la que pertenecía a la Gran Colombia. Esta constitución le dio el voto a las personas sin temas que incluyeran como discriminación de riquezas y todo eso. Solo excepcionó a las personas que eran sirvientes o trabajadores de campo. Bajo esta nueva constitución se trató de mantener a los ciudadanos educados bajo el autogobierno para que así proclamaran el bien común, y era una de las mejores partes para los políticos porque de este modo podían romper las reglas justificándose con el bien común. Algunas fechas fueron fundamentales para la creación de esta nueva constitución. Una de ellas fue en 1811, cuando Antonio Nariño quiso dar el primer golpe de Estado, derribando el gobierno de Jorge Tadeo Lozano junto a los militares y usando la razón del bien común. Entre 1811 y 1815, los dirigentes criollos federalistas y centralistas enfrentaron con armas esta dictadura para poder derribarla. En el año 1826, los bolivaristas promovieron el desconocimiento de la constitución política de Cúcuta por medio de actas populares. Estas actas se utilizaban para constatar los hechos en ese entonces. En 1828, Bolívar anuló la constitución y estableció una dictadura. Sus enemigos consideraron justo atacar con armas y usar la violencia para derribarlo. En el año 1830 Bolívar renunció y Domingo Caicedo lo reemplazó. Los militares bolivarianos quisieron defender la extorsión militar ilegal y venezolana porque consideraban que el general Rafael Urdaneta era un dictador. Para los políticos y jefes militares era fundamental violar las leyes para el bien común, porque según ellos eso era el bien de la patria. Ellos pensaban que tenían derecho a desobedecer las reglas y adoptar una forma de lucha, porque ese era el triunfo. Y digamos, cuando había una derrota era un desastre total y no la aceptaban ni luchaban contra ella. Los gobiernos de Santander, Márquez y Herrán fueron unos que perduraron durante muchos años y fueron, entre el año 1826 y 1830, Santander y Bolívar tuvieron como conflictos que marcaron la política del país de 1832 a 1845. Santander en su gobierno atacó a los que estaban aliados a la dictadura e intentó 2 veces ocasionar disturbios. Los que participaron de estos disturbios fueron condenados a muerte y ejecutados. Entonces esto hizo que Santander se volviera como un gobernante despiadado. Después, la libertad y el orden se hicieron como su lema de su gobierno, porque quería que estos dos fueran compatibles, estos dos términos, la libertad y el orden. Lo consideraron un administrador cuidadoso cuando empezó a mejorar las exportaciones, porque los recursos públicos cayeron. Él mantuvo una política proteccionista con los artesanos para bajar, porque ellos bajaron como sus ganancias, y esto no era pues lo que él quería. Los artesanos se quejaban porque llegaban más productos, porque eran más baratos. Revivió las enseñanzas de la doctrina de Vietnam, que se trataba como el goce de la vida y no el sacrificio. Él con esto trajo las discusiones de la Iglesia y el Estado. José Ignacio de Márquez fue candidato liberal
y José María Obando, candidato conservador. Márquez fue el ganador de este gobierno y gobernó del año 1837 a 1841. Liberales junto a Santander buscan mayor libertad de comercio, menores impuestos y una educación menos sometida a la iglesia. Esto quiere decir que ellos buscaban que no se diera tanto como que se le enseñara como lo eclesiástico, sino más bien como la libertad de enseñanza que tenían las personas en ese momento. En esta manera entonces se empiezan a formar los núcleos de los dos partidos, porque siempre hubieron rivalidades por el tema del Estado y la Iglesia. En el 1839 se generaron disturbios por el cierre del convento en Pasto. Los jefes supremos llegaron al país en una guerra de casi 3 años. Pedro Alcántara, presidente de 1841 a 1845, usó como ideólogo a Mariano Ospina Rodríguez, que tenía como misión educar y sobre todo se enfocó en el orden, no tanto en la libertad, sino en el orden. Él hizo una reforma constitucional que se trataba como de formar el centralismo y permitió que el Congreso vendiera a los esclavos internacionalmente. Y Rafael Núñez juzgó esto como una monarquía constitucional. Tomás Cipriano de Mosquera, presidente en 1845, se dirigió a la búsqueda del progreso y tomó medidas de inclusión. Unificó los pesos, legalizó la moneda extranjera, eliminó el monopolio del tabaco, la navegación del río Magdalena y creó escuela militar de ingenieros. Ninguna de sus políticas contradecía la de los conservadores, él tenía otros ideales. El cambio más fuerte fue la adopción del liberalismo económico, rebajó los impuestos aduaneros, que era la fuente de ingreso del gobierno, y en 1847 Florentino González impulsó esta ideología. Un clima de cambio. El gobierno de Mosquera generó polémica gracias a la revolución liberal en Francia. Después de 30 años, el país seguía sin tener progresos y seguía pobre. La gente se preguntaba qué se había logrado. Entonces, del año 1848, se dio la revolución liberal en Francia, lo que motivó a que grupos buscaran organizarse, y el primero que se organizó fue el grupo de los artesanos. La inquietud popular se dio en ciudades como Bogotá, Cali y las ciudades de la costa. Los dirigentes tradicionalistas solo querían frenar el radicalismo liberal. Las polémicas de 1846 a 1848 defendieron mucho a dos grupos opuestos, los conservadores y los liberales. En 1848, Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro consideraron fundar un partido conservador, o sea, no querían concretarlo como tal, pero sí lo pensaron. Ezequiel Rojas defendió la candidatura de José Hilario López porque tenía un título liberal y defendía los derechos y las libertades públicas, quería la separación de la Iglesia y el Estado y era el que defendía los derechos de los pobres. Los conservadores veían a los liberales como los enemigos de la Iglesia porque no querían que la Iglesia y el Estado estuvieran juntos. Los liberales atacaban a la propiedad privada porque creían que eran los que tenían más poder y más plata sobre los otros. Entonces era como un tema también de igualdad. El conservatismo tenía un programa moral y de civilización, mientras el liberalismo tenía una propuesta más política en defensa de los liberales individuales. Es decir, se dieron intensas reformas para la emancipación de esclavos, derechos electorales para todos, y al principio se entregaban amplias libertades como la eliminación de la pena de muerte, la consagración y la ampliación de la libertad de prensa. La revolución del medio siglo.
Bueno, en el año 1849 los candidatos presidenciales fueron Rufino Cuervo y José Hilario López, y López fue el que ganó en este año. Los conservadores eran grupos fuertes del centro y de Antioquia. Los liberales provenían de zonas rurales de Bogotá, porque pues esta era pues la zona central y no se llevaban muy bien. En algunas regiones se vio el liberalismo como una promesa ciudadana y de democracia, es decir, que todos podían participar y que todo el mundo podía votar para así elegir sus gobernantes. La libertad de enseñanza eliminó que se exigiera un título profesional para poder ejercer una profesión. Bueno, el proyecto liberal era Iglesia libre en el Estado libre. En este gobierno, Herrán le quiso dar protección y apoyo a la Iglesia. Los obispos rechazaban la separación de la Iglesia y el Estado porque estos dos se convirtieron en un tema principal de la política colombiana en esos años. Este gobierno decretó la expropiación de bienes de la Iglesia, quitando así las manos muertas, que eran pues como los que estaban como las tierras de Dios, que entonces con eso pues la expropió el gobierno. En 1851 los artesanos se enfrentaron al gobierno y organizaron protestas ruidosas que se convertían en motines violentos. Las constituciones. Para el año 1853 José María Obando quiso incluir una nueva constitución, que era que cada provincia tuviera como su constitución para que eligiera sus gobernantes y así. Por ejemplo, en Vélez se le concedió el voto a la mujer, pero esta fue anulado porque era considerado como que quitaba el orden nacional. Continuando con el proyecto liberal, en el día 17 de abril de 1854 se dio un golpe militar, el cual estaba en defensa del ejército y la autonomía del gobierno central. La reforma constitucional creó la posibilidad de que las provincias pudieran constituirse y así elegir sus propios gobernantes. Como ya mencioné anteriormente, pues las instituciones que quisieron poner algunos decretos condujo a un cambio radical, porque esto hizo que luego se convirtiera en una confederación granadina. Las reformas de 1847 a 1858 destruyeron totalmente el orden colonial y se dio la revolución del medio siglo. Las instituciones que apoyaban hábitos y formas mentales tenían prejuicios, estructuras sociales y económicas básicas y siguieron teniendo gran influencia en el país. El manejo económico llegó a reducir las tasas aduaneras y esto facilitó la expansión de la exportación. La economía fue impulsada por agricultores y comerciantes que tenían aspiraciones de poder internacionalizarse. Hubo una discusión por el impuesto directo que fue decretado en 1851 porque habían sugerido incrementar la tasa de cobro para los ingresos, porque eran lo que recibía el gobierno. En 1852, Manuel Murillo Toro hizo algunas propuestas como repartir los baldíos en pequeñas parcelas y prohibir la acumulación de más de 640 hectáreas por propietario. Esta fue aprobada por el Congreso, pero López la anuló porque dijo que no era una propuesta casi comunista en un país que no tenía gran concentración de tierras. El Estado buscaba en ese entonces la igualdad legal y política. En la revolución del medio siglo se le abrió camino a la participación política de pardos y mestizos. Los pardos eran los descendientes de los esclavos y mezclados con europeos e indígenas, y los mestizos eran los que se mezclaban con indígenas y blancos. Los ciudadanos se convencieron que tenían
derechos propios y no tenían por qué tener ningún abuso de autoridad, es decir, que ninguna autoridad podía violarle su derecho. Era diario decir que era como yo tengo derecho a, y todo era como yo tengo derecho, y bueno, y en eso se concentraron. Entre tantos conflictos y tensiones de la época, se llevó a concluir que el liberalismo y el conservatismo fueron los dos partidos principales de la política colombiana. Bueno, en 1856 Ospina asumió el mando del gobierno colombiano, ganando con el 46% de los votos. Él trató de debilitar el poder que se le había dado a las constituciones de las provincias y así establecer un sistema electoral nacional. Bueno, ya para finalizar, el liberalismo llegó al poder gracias a las armas, porque ellos siempre estuvieron como ahí luchando contra los conservadores y así fue como llegaron al poder. Mosquera convocó una asamblea constituyente que excluyó a conservadores y defendieron el sistema federal, el cual le quitaba al gobierno la función de mantener orden interno de los estados y debilitar así el poder del presidente. Este liberalismo continuaba con enfrentamientos de sistema educativo y concretaban aún que la enseñanza fuera laica. Los ataques a la iglesia se consolidaron la imagen de los liberales como que no eran anticlericales, y el conservatismo por ese lado ganó el respaldo de la iglesia. Este fue un tema muy controversial e importante para la política colombiana y fue uno de los hechos más importantes en esta época. La separación de la iglesia y del Estado fue el tema principal de la política colombiana del año 1876 hasta el año 1958.